La localidad de Horcajo Medianero se halla situada a 1008 metros de altitud. La extensión de su término municipal es de 5.324 hectáreas. Sus orígenes se remontan al siglo XII, durante el periodo de contienda entre los reinos de Castilla y León. Fue lugar fronterizo, perteneciente al territorio leonés. Diversos topónimos del término apuntan, no obstante, a la existencia de unos primeros asentamientos de época altomedieval, mozárabe probablemente, como lo es el mismo nombre del conocido santuario de Valdejimena, enclavado al norte de Horcajo. Mucho más antiguos, sin embargo, que los referidos asentamientos medievales son los restos arqueológicos de la Edad del Hierro que hemos localizado en terrenos del municipio que nos ocupa. Horcajo Medianero fue uno de los lugares por los que pasó en el año 1486 Doña María, señora de Alba, y su séquito, en un viaje desde Alba de Tormes a Toledo, de lo cual ha quedado el oportuno testimonio en la relación de gastos de comida. Allí se detallaban los siguientes conceptos. En Forcajo comió la señora condesa, e dona Isabel e Beatriz Briceña, e 3 mujeres. Constaron 25 huevos, 12 maravedís e medio. Costó aceite, 5 maravedís. Costó vinagre e pereseil, 4 maravedís. Costó pan pura la mesa, 20 maravedís. Célebre es el santuario de Valdejimena, enclavado en el término de Horcajo Medianero. Desde siglos atrás se ha constituido en centro de romerías, donde vienen congregándose numerosos devotos, no solo de Horcajo, sino también de otros pueblos comarcanos. La construcción actual data del siglo XVIII, pero se sabe que ya en el siglo XVI existía como tal santuario, erigido en medio de un encinar, en honor a Nuestra Señora de Valdejimena, abogada contra la rabia. En las inmediaciones discurre el arroyo de Grande. A juicio de Gómez Moreno, lo más notable de dicho santuario son los azulejos talaveranos que rodean el camarín de la imagen de la Virgen, que allí se venera. Varias fajas de grutescos decoran diferentes tableros con follaje barroco y en medio alegorías de la Virgen. La referida ermita ostenta epígrafes alusivos a la identidad de sus constructores y a las fechas de inauguración y reparación, años 1718 y 1724. El edificio de planta de cruz latina data de fines del siglo XVI y es obra de Juan de Setién. Según el profesor Casaseca, los exvotos que hay en el interior de dicho santuario solo son comparables a los del Cristo de Hornillos, de Arabayona de Mójica. Los retablos churriguerescos son de finales del siglo XVII o comienzos del XVIII. En el crucero mayor trabajó el piedrahitano Antonio Noa. El esplendor y el valor artístico de los referidos azulejos talaveranos del Camarín de la Virgen no tiene parangón, excepto con los que se encuentran en la iglesia de San Julián, en Salamanca. La popularidad de que ha venido gozando el santuario de Valdejimena ha quedado plasmada en una coplilla romanceada que de forma escueta la sitúa geográficamente así: Virgen de Valdejimena, que entre el monte estás metida, entre Valverde y Horcajo, Sancho Pedro y Chagarcía. A comienzos del siglo XVII, Horcajo Medianero tenía una población de 28 vecinos.
Según el visitador de la diócesis de Salamanca, la iglesia parroquial, dedicada a San Martín, se hallaba bien reparada y su capilla mayor tenía un retablo con una pintura que representaba la vida del santo titular de dicha iglesia. El hecho de encontrarse dicha iglesia situada en un lugar relativamente próximo a la sierra de Piedrahíta era causa de que aquella debiese ser objeto de frecuentes reparaciones, con el consiguiente dispendio económico. Horcajo tenía por anejos los lugares de Sancho Pedro y Chagarcía, Echagarcía, cuyos respectivos nombres aluden a sus repobladores de origen vasco-navarro. En la Baja Edad Media, Sancho Pedro se reducía prácticamente a una ermita, que en el primer tercio del siglo XVII estaba bastante maltratada, por lo que el mencionado visitador de la diócesis ordenó al concejo de Horcajo que la reparase debidamente. En lo que respecta a Chagarcía, en aquella época tenía una población de 10 vecinos y la iglesia del lugar también se hallaba dedicada a San Martín, como la de Horcajo, y en buen estado de conservación. La localidad que nos ocupa experimentó un considerable auge demográfico a lo largo del siglo XVIII. Así, en el año 1787 figuraba el número de 453 habitantes en el censo de Floridablanca, y aún habría de aumentar en las décadas siguientes. A mediados del siglo XIX, la población de Horcajo Medianero era ya de 130 vecinos, con un total de 525 vecinos. El casco urbano se componía de 142 casas, contando la del ayuntamiento y la cárcel. Había una escuela de instrucción primaria, a la que acudían 54 niños. Los cultivos principales eran de trigo, centeno, cebada y algarrobas. Pertenecían al municipio de Horcajo Medianero los lugares y alquerías de Sancho Pedro de Arriba, Sancho Pedro de Abajo, Padiernos, Valdejimena y Valverde de Gonzaliáñez. Entre los dos Sancho Pedro sumaban un total de 10 vecinos. Padiernos no figuraba en la obra de Madoz como entidad de población y además, según este autor, dicho lugar era anejo de Herrezuelo, dato este que cabría interpretar como una posible equivocación del citado enciclopedista. En cuanto a Valdejimena, figuraba sin población y por su parte Valverde de Gonzaliáñez tenía 8 habitantes. Acerca de este último lugar hay que decir que constituyó una posesión de la familia Yáñez, la cual levantó allí en el siglo XV una casa fuerte, más o menos reformada en épocas posteriores. En las inmediaciones de la misma se conservan restos de lo que debió de ser una torre defensiva de los siglos XII-XIII, a la que más tarde se adosaría una espadaña. Es posible que se tratase de una pequeña iglesia fortificada en origen, lo que se hallaría justificado dada la proximidad de esta zona a la antigua frontera castellano-leonesa durante la segunda mitad del siglo XII y el primer tercio del XIII. En el año 1458 el rey Enrique IV envía una carta al obispado de Salamanca